El propósito e intención de este podcast es discutir temas relacionados a recursos humanos en la actualidad y divertirnos mientras lo hacemos. La información compartida no sustituye el consejo de ningún profesional. Las opiniones expresadas por las presentadoras o sus invitados son puntos de vista personales y no reflejan valores o posturas de empresas públicas o privadas, por lo que no son responsables por cualquier acción tomada o basada en información que se comparte en el podcast. Invitamos a los escuchas a formar su propio criterio integrando las diferentes ideas que escucharán en los episodios y consultar siempre a un profesional. Hola, hola, bienvenidos nuevamente a un episodio de Atentamente Recursos Humanos. Maca, ¿cómo estás? Bien, Dana, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Oye, cuéntame de qué vamos a hablar el día de hoy. Bueno, pues hoy vamos a hablar de a 4 años del COVID, ¿no? De esta pandemia, ¿qué sucedió con la carrera profesional? Entonces, súper interesante. Vamos a tratar de ahondar en eso. A 4 años de la pandemia que vino a mover temas sociales, temas de salud, le dio un reorden realmente a lo que consideramos importante y a lo que no. Adentrémonos en el centro de la organización, en qué pasó con esa carrera profesional que muchos profesionales dentro de las organizaciones atesoran pues como su mayor asset, ¿no? A tono personal, a tono profesional, por supuesto. ¿Qué pasó con esa carrera muy basada en un liderazgo presencial, en un liderazgo que se podía observar a simple vista? O sea, podíamos ver quién estaba llevando la junta, porque era el que estaba en el centro, de pie, poniendo orden, ¿no? A hoy, en donde lo que ves en el Teams, en el Zoom, pues a duras penas es este circulito oscuro. Con las iniciales. Con las iniciales de la persona, ¿no? O sea, ¿qué pasó con la carrera profesional? Correcto, y es un cambio muy importante, muy grande, porque los profesionales tuvimos que cambiar el foco. Tal vez ya teníamos estas actividades muy definidas, nuestros objetivos, las responsabilidades, y de repente viene este cambio que nos mueve todo, que nos vamos a nuestras casas, a nuestros equipos, no los vemos, algunos incluso los llegamos a conocer durante la pandemia. O sea, me refiero a que los conocimos en línea, no los conocimos de forma presencial hasta ya después de algún tiempo, y las prioridades cambiaron. Por supuesto, te fijas cómo antes, digamos que siempre había sido una entregar resultados. Sí. A sí, través de los objetivo. cómo pero llegada la pandemia se volvió preponderante esta frase siempre mencionada pero nunca bien ponderada de garantizar las operaciones. Uh-huh. O sea, lo primero era que la operación no se te cayera. Seguido del impacto económico que trajo el hecho de que no estábamos en presencial, de que el negocio tenía que rápidamente migrar hacia otro modelo para poder seguir captando ingresos, recursos, ventas, y para seguir en un esquema en donde si no eras una industria primaria, uh-huh. A ver, estabas en casa. Correcto. Y la cuarentena, y todo mundo a su casa, y el cubrebocas. Entonces, muchas cosas se volvieron mucho más importantes que darle seguimiento a los planes de desarrollo. ¿Sí? Sin duda. A ver cómo iban, cómo ibas avanzando en tu dominio de la competencia de negociación. O sea, se volvió el último tema a tratar en las organizaciones, ¿no? Entonces, en definitiva, hubo un cambio muy marcado en el cómo, en el enfoque que le está dando la organización a la carrera de los profesionales, ¿no? Correcto. Y adicional, ¿qué pasó? Porque las necesidades del negocio eran importantes, un tema económico, social, un tema de incertidumbre súper grande, y también los líderes necesitaron hacer este reencuadre de cómo gestionar el equipo, cómo dirigirlo, cómo asegurar la entrega de resultados, y esto llevó a que el tema de carrera pasara a un segundo término. Yo vi muchas organizaciones que prácticamente la incertidumbre los comía, ¿no? Era Sí. entregar el resultado, no sabemos qué va a pasar mañana. Sí.
ese temor impregnó gran parte del contexto y de la atmósfera de las organizaciones. Pero ¿qué pasó con ese desarrollo? ¿Qué pasó con esa carrera profesional? ¿Cómo mides el potencial de tu equipo, de tus colaboradores a distancia? Esa fue un gran enigma, una gran cuestión. Sí, sí, mira, del tema de la incertidumbre y me quedo pensando para tocar el tema de cómo mides al otro, de cómo lo percibes. Eh, la organización se llenó de incertidumbre, el ambiente estaba lleno de incertidumbre, de qué va a pasar el día de mañana, o sea, gente mucho más preocupada por el no enfermarse, por el no contagiar o ser contagiado y no morir en el intento, y organizaciones también, o sea, cómo sobrevivir, cómo cambiar, cómo seguir vendiendo, cómo tener un ingreso, cómo seguir esta cadena en servicios o productos o lo que fuese y no morir en el intento. Y en el inter y en medio, ese gran tema de qué pasa con la persona que en muchas organizaciones y de manera genuina está en el centro de la conversación. O sea, ¿qué pasa con la persona? Entonces, la persona que está siendo descrita con fortalezas y áreas de oportunidad, con un nivel de dominio nacido en la presencialidad, cuando se observó la conducta. ¿Cómo sé que alguien sabe negociar? ¿Cómo sé que alguien se comunica de manera efectiva? ¿Cómo sé si alguien está teniendo un liderazgo? Tuvo un cambio radical porque al día de hoy en esa incertidumbre tampoco lo sé desde una perspectiva de un trabajo remoto híbrido que en donde estoy viendo a alguien a través de una cámara, si nos va bien, que porque Sí, también fue a un cuántos tema. les gusta poner la cámara, o sea, en fin, hoy te hablamos de eso, me parece también un punto interesante, pero ¿cómo me puedo asegurar de que el otro eh, tiene ese nivel de dominio que yo voy a poner en un plan de desarrollo y cómo le voy a dar seguimiento si nuestra interacción es a través del lente y la cámara? O sea, hay competencias que no, a ver, siendo muy honestos, que no podemos medir o que no podemos percibir desde un ambiente así, ¿no? Y no paro ahí. O sea, estas conductas que no son tan naturales de observar para poder definir un nivel de dominio o un nivel de dominio en la competencia, ya no las observo y ya ni siquiera las estoy permeando. Ya no estoy viendo a mi jefe liderar una junta, ¿no? Súper O el cómo se importante. comporta ante un líder sindical, o cuál es el lenguaje corporal en un ambiente que... Entonces estamos perdiendo todos esos elementos que hacían que nosotros como recursos humanos volteáramos y dijéramos, tiene ese dominio de competencia y aquí están las pruebas. Correcto, los Ya no comportamientos observables. ya no son comportamientos observables. O sea, para todos aquellos a los cuales les suena las palabras comportamientos observables, bueno, no sé si son comportamientos y ya no son tan observables. Entonces, pues la mitad del sistema de evaluación por competencias hay que ponerlo en duda, ¿no? Un reto, un Pues gran claro, reto. por supuesto. Sí, y a mí me llama mucho la atención esto que comentaste, porque al final es eso, es como líder, tú cómo puedes identificar y manejar ese potencial sin tener esta relación cercana con tus colaboradores, porque una misión importante de como líder es proveer estos escenarios de desarrollo. Pero a la distancia fue un gran reto, que también este nuevo contexto es una oportunidad para desarrollar otras competencias ya más digitales, sí, más de la era digital. Pero ¿qué pasó en ese momento y como líder, cómo le haces para mapear una carrera profesional y como profesional, como colaborador, cómo le haces para demostrar que tienes ese potencial y para tú mismo crear esos escenarios de desarrollo? Porque un tema creo que fundamental que también lo comentaste es la presencialidad nos daba mucho contexto, mucha información y de repente no la tuvimos. No la tuvimos. O sea, ¿cuántos hemos medido el potencial de liderazgo o de crecimiento de algún profesional a través de un assessment center? Sin duda, sí, es el mejor ejemplo, creo. ¿Cuántos líderes no terminan por poner a un sucesor listo porque lo han observado
en diferentes contextos, en diferentes momentos que les hace, que los lleva a afirmar que esta persona cuenta con las competencias necesarias para sucederles. Correcto. Sí, porque como una buena práctica es como líder, vente a la junta conmigo, vente a la reunión, observa un poco cómo fue la dinámica y ya después retroalimentar. Y acá se perdió en algún momento. Se perdió. Y yéndonos a un nivel a 25,000 pies de altura, la misión, la visión, los valores de la compañía, en donde cuántas compañías no se jactan diciendo, este es nuestro... nuestra prioridad, sabes, nuestra forma de ser, esta es nuestra marca de la casa, este es nuestro ADN, dicen algunas, está en... ¿Cuántas de estas no dicen que estas conductas observables son parte de una identidad colectiva? ¿Cómo desde recursos humanos nos vamos a asegurar de que realmente están formando parte de una identidad colectiva si la mitad de los equipos los estamos conociendo a través del lente de una cámara y a veces sin la imagen del video? Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo hago para ver y cascadear una conducta que naturalmente en la organización se observaba y que ahora no hay este entorno para observarla, pero me tengo que asegurar de que todos tengan el valor X? Uh-huh. Que todos tengan muy claro que esta conducta debe de ser esta y es Y. ¿Cómo me aseguro? O sea, está en todos los manuales, ¿no? Está en la pared, está escrito. Sí. Pero ¿cómo me aseguro de que la van bajando, de que la gente la sigue observando para poder replicarla? Claro. Algo que a mí me llamó la atención con lo que comentas, Maca, es algo que observé como buenas prácticas en esta época, es que en la medida de lo posible se procuraban tener estos encuentros. Si en algún momento todo fue teletrabajo o home office, fue como ok, pero los líderes sí procuraban este espacio. Ya cuando hubo una oportunidad más grande de volver a las oficinas, sí. Yo vi en diferentes empresas que era, ok, de lunes a jueves o 4 días de la semana, enfócate en cumplir tus objetivos, las actividades diarias, KPIs, y un día a la semana, un momento lo apartamos para tener estas sesiones de desarrollo, un tanto de mentoring, un tanto más enfocado a soft skills. Eso fue algo que yo observé y que vi que funcionó realmente. Sí, hubo empresas que abrieron este espacio. Hubo otras, por ejemplo, que hicieron obligado el tema de la cámara, el tema de... Y llegó un momento en el que, oye, no importa si estás despeinado, sin maquillar o en pijama, pero lo que quiero es verte. Uh-huh. Porque necesitamos conectar. Sí, porque nos escondíamos incluso, ¿no? Con la cámara apagada. Es que en la cámara apagada todo cabe, ¿cierto? Sí. Yo recuerdo, ¿no? Escenarios... inclusive de conversaciones confrontativas o bajas a través de una cámara apagada, uh-huh. ¿no? Y llega un momento en el que, o sea, sirve, ¿no? Para esconderte un poco detrás de la cámara, pero bueno, solo cuando quieres desconectar y ser bastante impersonal en lo que estás comunicando, ¿no? Entonces... es algo que al menos a mí me dio mucho que pensar en su día, porque el proceso de enseñanza-aprendizaje del adulto dentro de la organización es a través de la observación. Uh-huh. Los cursos de capacitación son encantadores y hay algunas plataformas únicas y verdaderamente preciosas. Pero la conducta que se interioriza y sobre todo la que refleja el liderazgo se observa y se replica. Definitivamente. Si no la estás observando, ¿cómo la estás replicando? Y hablo desde competencias de liderazgo muy propias hasta valores y este ADN que muchas compañías gozan de tener y gozan de cacarear que se tiene. Uh-huh. Porque es una marca de la casa, porque es una marca en el profesional y porque solo este tipo de profesionales... son depositarios de la misma.
Y son a los que queremos clonar en recursos humanos, ¿cierto? Es decir, ay, ¿por qué no tenemos 4 de estos? Claro. ¿No? Y 8 de estos y ya la hicimos. Es gente que hace esta congruencia entre lo que dice, lo que habla y la continuidad con los valores de la compañía, ¿no? Entonces, sí que fue un golpazo, ¿no? No solo los temas de salud y los temas económicos, también hay un gap, un impasse, un on-hold en la carrera profesional de aquel que a manos llenas y de manera continua y con mucho convencimiento lleva a cabo su plan de desarrollo basado en momentos de interacción y de observación. Correcto. El liderazgo es eso, es interactuar con los demás, es la calidad de una relación, entre otros conceptos. Y aquí me quedo pensando que si bien fueron diferentes momentos y el contexto diferente en situaciones diferentes, pero también fue una oportunidad para que los profesionales dejáramos ver un tanto nuestro estilo de liderazgo, nuestro estilo de trabajo, porque si bien hubo personas que preferíamos no prender la cámara, también había personas que impulsaban estos ¿Tú eras de la que no prendían las cámaras? Por supuesto que la prendía, sí. No, pero sí debo confesar que había veces que por la comodidad o simplemente, ¿sabes? Por la situación, era como que me conviene no prender la cámara, ¿no? Pero es algo que en una situación del día a día en presencial no hay forma de que te escondas, ¿no? Estás es que fíjate cómo la cámara te da la oportunidad de esconderte evadir, un tanto, de evadir, de voy a salir, de voy a poner otro fondo, no quiero que sepan que estoy aquí, allá, acullá. Fíjate cómo esta distancia nos permite escapar de lo que en otros momentos no hubiéramos podido escapar, pero ni con chochos. E incluso no sé si es solamente como mi impresión, pero como que la emocionalidad se disminuye o como el sentimiento se disminuye Sí. porque no te involucras tanto, ¿no? O sea, claro, como que es este mecanismo de defensa, este escudo que te pones de, pues estoy lejos, o sea, no puedo sentir tanto, ¿no? Así pero es. Regresando al tema de la carrera, creo que esta situación fue una oportunidad y un tanto nos empujó a reinventar en términos de carrera y desde talento, desde recursos humanos y desde liderazgo, lo tienes que hacer. O sea, lo tienes que hacer, necesitas confiar en tu equipo y necesitas diseñar otras estrategias y crear otros escenarios de desarrollo, porque el potencial ahí está, tu equipo ahí está, las oportunidades van a estar, pero ¿cómo le haces para que pueda desarrollar otro tipo de estrategias? Y desde talento, ¿cómo lo mides? Ahora lo vemos, en la mayoría o en muchos casos el home office llegó para quedarse y hay muchas empresas que siguen con esta modalidad. Sí, y fíjate cómo el tema del trabajo híbrido, el trabajo remoto no solo va hacia industrias que parecieran más digitales o que realmente lo pueden hacer, algo bueno, pues que los que tenemos mucho tiempo de ojear la Ley Federal del Trabajo, podemos notar que hasta la bendita Ley Federal del Trabajo tuvo que ajustarse y cambiar para regular estas realidades. Más políticas, normas. La NOM 037 tiene este efecto. Desde hace ya muchos años, bueno, en fin, la ley abriga, ¿no?, dentro de las figuras legales que tiene la modalidad de trabajar desde casa. Pero ¿sabes para qué era? Para aquella industria innegable en la Ciudad de México, estacional en diciembre, papel picado, dulces mexicanos el tal de septiembre. Era un marco en donde las personas podían llevarse a casa un trabajo para poderlo regresar al patrón ya hecho. Uh-huh. Totalmente manual y muy enmarcado en la estacionalidad de los momentos en donde pues nada, hubiera necesidad de tener un trabajo así, ¿no? Viñedos, en fin. Hoy, la figura de la NOM 037 hace que esta economía o estas industrias que no son menores representativamente hablando ante el Producto Interno Bruto y la generación de economía y riqueza, tengan un marco que regule qué es un trabajo remoto, qué no, a quién le toca una cosa y a quién le toca otra. Y en ambas partes, perdón que te interrumpa, pero me acordé
que también nos fuimos a los extremos, o sea, el home office también fue levantarte a las 7 de la mañana y desconectarte a las 12, 1 de la mañana. Sí. Pues porque era nuevo, ¿no? Entonces, Sí. porque el tiempo que no ocupabas en traslados, en trayectos, lo ocupabas en eso, pero también fue un gran aprendizaje, define los límites, por tu salud, por todo lo demás. Y nuevamente la ley reaccionó con la ley del derecho de la desconexión, ¿no? Entonces, digamos que puntos tan inflexibles durante tantos años como la Ley Federal del Trabajo flexibiliza, cambia, se establece la NOM 037, se abre todo un apartado para poder regular esto y se vuelve a poner nuevamente en el centro una realidad de la cual no estábamos preparados, ¿sí? Y que le vino a dar un giro a las cosas de 180 grados desde la manera en que iniciamos el día, pasando por herramientas de trabajo, por paquetes de compensación, hasta el tema de los deoístas, que es el cómo hubo un impasse en la carrera profesional y en el cómo se transformó la manera de medir estas competencias tan mencionadas por los profesionales de recursos humanos como competencias de management, competencias gerenciales, competencias directivas, porque no es igual y no lo va a volver a hacer nunca el dirigir personas a través de una cámara, a través de un WhatsApp, de manera presencial. La demanda de competencias es distinta. Totalmente de acuerdo. Y de hecho hubo un cambio muy importante en los cursos de liderazgo. Ya se incluía un tópico, una materia que era dirección de equipos a distancia. Me acuerdo de Eso eso, ya claro. fue Eso ya una gran terminó, integración, sí. terminó por formalizar lo que ya había sucedido. Sí. O sea, la carrera profesional se debe de ver a través de otros parámetros, se mide ahora de manera distinta y el factor de gerenciar a distancia, que antes era hay un métrico perdido ahí en las industrias digitalizadas, y hoy se vuelve ya no solo de las digitalizadas, sino de muchas más, y se vuelve preponderante tomarlo en cuenta. Porque claramente hubo un impasse durante cierto tiempo en la carrera de los profesionales en donde ya no podíamos seguir nombrando liderazgo a lo que en el pasado lo había señalado, porque al día de hoy las circunstancias habían cambiado totalmente, ¿no? Correcto. Sí, al final el gran insight, el gran cambio fue liderar equipos a los que no estás viendo. A los que no estás viendo. A los que no estás viendo y no sabes en cuánto tiempo más los vas a ver. Porque no fue, vamos a regresar en un mes, vamos a regresar en 2 semanas, ¿no? Para ir como midiéndole. No, fue quién sabe qué vaya a pasar y lo tienes que hacer y lo tienes que hacer ya. Sí. Y tuvimos que hacerlo como Dios nos dio a entender. pudimos, ¿no? No, mira, yo te he de confesar que a mí me costó muchísimo trabajo. Pero muchísimo es un trabajo. gran reto. Porque yo veía gente todo el día, desde que amanecía hasta que anochecía, y de la noche a la mañana la dejé de ver. Entonces, ya déjate el propio equipo, es el resto de la organización, ¿no? O sea, sí. Justo, sí, las relaciones con los departamentos, con las áreas, sí. Algo que los veías todos los días, cada tercer día, de repente los dejaste de ver un mes, ¿no? 2 semanas, porque las necesidades del negocio, por otras prioridades, y ese networking o esas relaciones fueron mermando un poco, ¿no? Sí. Que también es importante y que lo hablaremos en otros episodios, sí. Pero no hay que dejarlo de lado. Sí, qué interesante eso, ¿eh? Cómo tornó el networking de esta presencialidad, de este saludo, de esta señal, etcétera, etcétera, a algo por Teams o por escrito. Sí. Lo hablaremos en otro momento. Otro Pero, momento. pues bueno. Vamos cerrando. Vamos cerrando con algunos puntos. 5 recomendaciones. 5 puntos que podemos rescatar de toda la conversación, Dani. Adelante. El primero es que si la empresa no tiene en este momento a 4 años
de ese breakthrough en nuestras vidas, que fue la pandemia, el COVID, flexibilidad en horarios o inclusive la apertura, a lo mejor no para todas, pero sí para algunas posiciones de un estilo híbrido o inclusive remoto, pues está perdiendo de excelentes profesionales, porque al día de hoy es una ventaja competitiva que vemos diariamente y a codazos se van abriendo espacios las empresas porque van sobre ese talento que encontró una nueva forma no solo de correr su carrera profesional, sino de vivir y de balancear su vida personal y profesional a través de una flexibilidad de horarios, a través de evitar el tránsito en la Ciudad de México, a través de, en fin, de una serie de cosas. Entonces, si esto no está en la mesa, si no para todos, para algunos, ojo, porque nos estamos perdiendo de los mejores profesionales que hay en el mercado, que sí están siendo ofertados y con esa condición en otras empresas. Muy bien. Segundo punto. Segundo tip, es bien importante tener claras cuáles son las piedras angulares en la organización, es decir, los valores, las mejores prácticas, la misión, la visión, y que exista, que se hablen, que exista como esta coherencia y congruencia, es decir, que se vean reflejados en el día a día y en la cultura y tener como este ojo súper crítico de si se están reflejando y no se están reflejando, y en caso de que no sea así, tener esta conversación, replantear qué es lo que se necesita hacer para que la cultura, para que lo importante, para que estas piedras angulares se puedan reflejar en el día a día. Si tú, ahí solo voy a agregar, si tus comportamientos, si de repente ves que la gente ya no se está comportando como antes, ojo. Es una gran señal. Ojo. Un warning. Ojo, porque si ya no están viendo al que queremos que vean, ¿a quién están viendo entonces? Uh-huh. Sí, ¿no? Todo habla, todo dice, lo que haces y lo que no haces es un mensaje, correcto. Todo es un mensaje. Super tip. Tercer punto, no solo los procesos de recursos humanos necesitan ajustarse, no solo las entrevistas ya no son en su mayoría presenciales, no. Ya la facilidad, la rapidez del proceso, tratando de ganar un profesional, 2, 3, 4, de hacer una secuencia de pasos rápida y furiosa, tiene que ver con tener un proceso de reclutamiento y selección más digital, rápido, preciso, que estás allá, no importa, yo estoy acá, quedamos en 1 hora o te doy 2 horarios y nos vemos, pero nos vemos a través de Teams, o de WhatsApp o de Google Meet o de lo que sea, pero son procesos que se van ajustando a esto. La capacitación tiene ya mucho caminado acá. Sí. Porque la facilitación hace años que no se hace de manera presencial. El e-learning tiene muchos años en el mercado. Justo. Y hoy el e-learning está tratando de tocar la interactividad para volver a la competitividad. No perdamos de vista de que el proceso de recursos humanos, cualquiera de ellos, tiene que tomar esto en cuenta. Cómo se está relacionando la gente y hoy es de manera digital y a través de una cámara. Cuarto punto. Hablemos de las personas, hablemos de la rotación. Es un tema que en recursos humanos sale mucho, que ahorita no vamos a profundizar, pero que es como un punto de dolor en algunos casos. Y un tema que sale mucho es en estas encuestas de salida, cuando las personas se van y les preguntas, te dicen por cuestiones personales, ¿no? Sí, me encanta esa frase. ¿Qué significa? O sea, sabemos. Oye, es que lo dice todo y dice nada. Ajá, sí, porque no es como, oye, ¿qué cuestión personal tienes? No es como esa frase perfecta que pone un límite para que no indagues más, ¿no? Entonces, te dice, es personal, entonces ya no preguntes. Sí, no preguntes. Exacto. Pero también sabemos que en algunas ocasiones es porque hay otras razones, pero es la forma más fácil de decir por cuestiones personales. Entonces, como tip, si te dicen que se van de la organización por cuestiones personales, poner un poquito más de atención, intentar profundizar sin invadir, pero qué está pasando, ver qué pasó en el área, qué pasó en el tiempo en el que estuvo,
para que nos dé más información y con esta información se puedan generar más estrategias de retención, mejorar todo el employee experience, pero poner foco en lo importante, no quedarnos solamente por cuestiones personales, intentarlo siendo respetuosos y asertivos con esas respuestas. Y es que cuántos no decimos cuestiones personales, mejor no preguntamos. Sí, sí, nos da miedo. Sí, no, es que es justo cuando uno tiene que ser más fino al momento de preguntar, porque no te puedes quedar con esa respuesta. Y por último, si por el contrario la empresa tiene un programa de home office, híbrido, remoto, todo esto, y bueno, está captando el talento correcto y todo va muy bien. Ojo, mucho ojo, profesionales de recursos humanos, porque estas facilidades tienen un impacto en la vida personal. Y no vaya a ser que un día se enteren que tienen a la mitad de la empresa viviendo en Cancún, o en Acapulco, o en alguna paradisíaca. Pasa muchísimo, pasado. En donde uno voltea y dice, oye, ¿no vienes a la oficina? No, es que estoy como que lejos. No, es que se me complica un poco. Se me complica un poco porque es que me vino a Tijuana, o a Egipto, o a Timbuktu, o me da igual dónde, y te das cuenta de que ya tienes a tus empleados regados, ojalá dentro del territorio del país, pero que si no, a lo largo y ancho del mundo. Y ojo, porque puede traer algunas consecuencias, sobre todo internamente dentro del país. No vaya a ser que te tengas que enterar de algo muy técnico, que es abrir un nuevo registro patronal en algún estado de la República en el cual no tenías realmente representación y oficinas. Así que este último tip es muy técnico, pero no lo dejemos no menos importante, sí, porque hay cosas que hay que cumplir en términos de la seguridad social y el paquete de compensación, sin mencionar migratorios y fiscales. Correcto. Así que bueno, pues con esto terminamos. Y si después de esta divertida plática aún te quedan dudas, tienes preguntas, búscanos. Búscanos, igual suena fácil, pero ya ponerlo en práctica pueden surgir algunas dudas, entonces aquí estamos. Y pues ya para dar cierre, Maca, a este episodio, mil gracias por el espacio. Mil gracias a ti, Dana. Gracias, y este fue un episodio más de Atentamente Recursos Humanos. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.